Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Podemos entender las funciones de las diferentes partes del cerebro observando las consecuencias del daño cerebral. Imagina que eres ingeniero y te han dado una máquina complicada. Tu trabajo consiste en averiguar cómo funciona. Al examinarlo más de cerca, verá que tiene muchas partes diferentes que funcionan juntas de formas aparentemente misteriosas. Entonces, ¿cómo lo harías? Bueno, podrías empezar quitando una de las partes y ver qué pasa. Si sacas la cosa X y la máquina deja de producir chispas, podrías concluir que la cosa X tiene algo que ver con la producción de chispas. Repita el mismo procedimiento con el resto de las piezas, y podrá descubrir gradualmente cómo funciona la máquina. La misma lógica se aplica a la comprensión de la maquinaria del cerebro humano, con una salvedad importante. El mensaje clave aquí es: podemos entender las funciones de las diferentes partes del cerebro observando las consecuencias del daño cerebral. Por supuesto, sería muy poco ético entrar en el cerebro de alguien y extraer una parte solo para ver qué pasa. Afortunadamente, para la ciencia, no necesitamos hacerlo. Las lesiones, los tumores y las enfermedades que dañan el cerebro a veces pueden afectar regiones específicas del cerebro. Y, si ocurren de la manera correcta, pueden destruir más o menos una sola parte del cerebro sin dañar nada más, casi como si un científico malvado se presentara y la sacara con un bisturí. Suponiendo que la víctima sobreviva, su cerebro seguirá funcionando, pero de una manera diferente a la de antes. Por ejemplo, el daño a una parte del cerebro llamada tercera circunvolución frontal conduce a un trastorno del lenguaje conocido como afasia. Las personas que padecen esta afección tienen dificultades para entender o expresarse mediante el habla. Evidentemente, la tercera circunvolución frontal desempeña un papel importante en la capacidad del cerebro para procesar el lenguaje. De esta manera, al comparar el funcionamiento del cerebro antes y después de que una de sus partes se dañe, podemos empezar a trazar el papel que esa parte desempeña normalmente en la maquinaria general del cerebro. Así es como el campo de la neuropsicología experimental aborda el estudio del cerebro. Y como veremos en los próximos parpadeos, ha llevado a algunos descubrimientos notables. La hipótesis del marcador somático puede explicar el papel de las emociones en el razonamiento práctico. Terminemos volviendo a nuestra pregunta final: ¿qué papel juegan las emociones secundarias en nuestro razonamiento práctico? Hemos estado investigando un misterio en el que los principales sospechosos son el sistema límbico, la corteza somatosensorial y la corteza prefrontal ventromedial. Si esperabas que la respuesta tuviera un nombre más melodioso, te decepcionarás. Se llama hipótesis del marcador somático, pero es mucho más interesante de lo que parece. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: la hipótesis del marcador somático puede explicar el papel de las emociones en el razonamiento práctico. Los marcadores somáticos son un tipo especial de emoción secundaria que desempeña un papel clave en nuestros procesos de toma de decisiones. Básicamente, al analizar todas tus opciones y sus posibles resultados, sientes emociones secundarias acerca de cada una de ellas. Dependiendo de si las emociones son positivas o negativas, te acercarán o alejarán de ciertas opciones. Las emociones le ayudan a marcar sus opciones, diciendo vaya por este camino o no vaya por ese camino. Por ejemplo, supongamos que te encuentras en una situación como la de Elliot e intentas elegir entre programar una cita el lunes o el miércoles. Ahora, imagina que odias tener citas los lunes. Tal vez la combinación de volver al trabajo y asistir a una cita el mismo día tenga un historial de estrés. Toda esta experiencia de vida se basa en una emoción secundaria negativa que has desarrollado hacia los lunes. Si lo analizaras, encontrarías información muy útil sobre ti y la opción en cuestión. Pero no necesita perder el tiempo pensando en toda esa información. En cambio, sientes un presentimiento negativo casi instantáneo ante la posibilidad de programar la cita para el lunes. Un par de segundos después, eliges el miércoles. Tu decisión está hecha. Por el contrario, cuando Elliot trata de tomar esta decisión, no puede darse el lujo de usar marcadores somáticos que digan, ve por este camino o ve por ese lado.
Como resultado, termina deambulando por el paisaje de posibilidades que tiene ante sí, explorando cada rincón y grieta. ¿Qué pasa si llueve el lunes? ¿Qué pasa si hay tráfico el miércoles? Las preguntas siguen y siguen. Pero el mundo no espera a que reflexionemos sobre ellas. La vida nos sigue planteando opciones, y nuestro cerebro necesita tomar decisiones razonables en periodos de tiempo razonables. Para ello, necesitan la ayuda de los marcadores somáticos que nos proporcionan nuestras emociones secundarias. En resumen, para ser razonables, nuestro cerebro necesita escuchar a nuestro cuerpo y las emociones que expresa. Razón y emoción. Cerebro y cuerpo. En lugar de estar en desacuerdo entre sí, dependen el uno del otro. Tienen que trabajar juntos. De lo contrario, acabaremos como Elliot, perdidos en un desierto de infinitas posibilidades. La historia de Phineas Gage ofrece un ejemplo dramático de cómo el daño cerebral puede proporcionarnos pistas científicas. Para estudiar el cerebro desde la perspectiva de la neuropsicología experimental, primero necesitamos encontrar algunas historias de antes y después de personas que han sufrido tipos específicos de daño cerebral. Hay muchas historias de este tipo, pero pocas son tan vívidas, espeluznantes o extrañas como la de Phineas Gage. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: la historia de Phineas Gage ofrece un ejemplo dramático de cómo el daño cerebral puede proporcionarnos pistas científicas. Gage fue un capataz de construcción de ferrocarriles del siglo XIX que trabajó para la empresa de ferrocarriles Rutland y Burlington en Vermont. Considerado un trabajador eficiente, confiable y diligente, a Gage se le encomendó una de las tareas más delicadas, exigentes y peligrosas de la industria: colocar cargas explosivas para las demoliciones. Si no presentabas los cargos correctamente, literalmente podrían estallar en tu cara. Desafortunadamente para Gage, eso es exactamente lo que ocurrió en el verano de 1848. Mientras colocaba una pequeña carga explosiva para despejar el camino a una vía férrea, una explosión repentina y accidental hizo que una delgada barra de hierro volara directamente a través de su cabeza. Entró en su mejilla izquierda, le perforó la parte inferior del cráneo, le atravesó la parte frontal del cerebro, y salió disparado por la parte superior de la cabeza, y aterrizó a unos 30 metros de distancia. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Gage no solo sobrevivió al accidente, sino que pudo sentarse y hablar solo unos minutos después. Un médico le trató la herida y Gage vivió más de una década. Durante ese tiempo, exhibió un funcionamiento cerebral normal en la mayoría de las áreas de la cognición, incluidas la percepción, la memoria, el lenguaje y la inteligencia. Pero en otros aspectos, Gage ya no era Gage, como dijeron algunos de sus amigos. Dejó de respetar las convenciones sociales, y parecía mostrar poca preocupación por su futuro. Empezó a decir palabrotas como un marinero, a decir mentiras, a ignorar los consejos y a actuar por impulsos. Se le ocurría un plan tras otro, solo para abandonarlos y pasar al siguiente. Parecía incapaz de cumplir ningún objetivo ni de seguir adelante con ningún plan de acción. Para Gage, las consecuencias fueron desastrosas. Lo despidieron de la empresa ferroviaria, y pasó de un trabajo a otro en varias granjas de caballos hasta que terminó siendo un espectáculo secundario en un circo. Sin embargo, para la ciencia, la historia de Gage ha proporcionado una ventana fascinante a los misterios del cerebro humano. Como veremos, sugiere que una parte específica del cerebro desempeña un papel fundamental en una de nuestras áreas cognitivas más importantes. La historia de Gage sugiere que la corteza prefrontal ventromedial desempeña un papel importante en el razonamiento práctico. Entonces, ¿qué le pasó exactamente a Phineas Gage? Salvo la invención de una máquina del tiempo, nunca lo sabremos con certeza. Gage murió en 1861, y su cerebro ya no está disponible para que lo examinemos. Pero su cráneo ha sido preservado por la Escuela de Medicina de Harvard, y podemos estudiarlo en busca de pistas. Con la ayuda de una avanzada tecnología de simulación por computadora, los investigadores han podido rastrear la trayectoria de la varilla que atravesó la cabeza de Gage. Basándonos en su investigación,
podemos decir que probablemente destruyó una parte del cerebro llamada corteza prefrontal ventromedial, VPC, mientras que dejó intactas la mayoría de las demás áreas. El mensaje clave aquí es, la historia de Gates sugiere que la corteza prefrontal ventromedial desempeña un papel importante en el razonamiento práctico. Para obtener más pruebas a favor de esta hipótesis, necesitamos encontrar un Phineas Gates moderno al que estudiar, alguien con daños cerebrales y síntomas similares. Entra Elliot, el seudónimo que el autor le ha dado a uno de sus pacientes. Elliot era un feliz y exitoso hombre de negocios, esposo y padre de unos 30 años, hasta que un día, como Gates, sufrió un daño cerebral en su VPC. En el caso de Elliot, la causa del daño fue diferente, un tumor cerebral. Sin embargo, los resultados fueron similares. Dentro del laboratorio del autor, el cerebro de Elliot parecía estar en pleno funcionamiento. Las pruebas mostraron que Elliot era perfectamente normal o superior a la media en una amplia gama de áreas, incluidas la percepción visual, la memoria, el lenguaje, la aritmética, el reconocimiento facial, el razonamiento moral abstracto y la inteligencia general. Pero en el mundo real, obviamente algo andaba mal con sus habilidades de razonamiento práctico. Ya no podía tomar buenas decisiones por sí mismo. En el trabajo, se esforzaba por priorizar sus tareas y administrar su tiempo. Si tuviera que ordenar algunos documentos, por ejemplo, se obsesionaría con leer uno de ellos o con diseñar un nuevo sistema de organización. Luego pasaba el resto del día realizando una de esas misiones secundarias, olvidándose por completo de la tarea principal que tenía entre manos o del tiempo que merecía. Por supuesto, todos caemos víctimas de esta tendencia de vez en cuando, pero Elliot no pudo evitarlo, y sucedía casi constantemente. Como resultado, al igual que Gates, lo despidieron de su trabajo. Luego se vio envuelto en una serie de planes desacertados y desafortunados para hacer dinero, de los que sus amigos trataron de advertirle. A partir de ahí, su vida se derrumbó. Terminó desempleado, en bancarrota y divorciado, otra víctima de los daños sufridos por el VPC. El razonamiento práctico implica más que solo la VPC. Resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. Si sufres daños graves en tu VPC, pierdes la capacidad de utilizar el razonamiento práctico. Por lo tanto, una depende de la otra, ¿verdad? Sí. De hecho, la correlación entre las dos cosas está firmemente establecida. El autor y sus colegas han estudiado a otros 12 pacientes que presentan el mismo tipo de daño cerebral y síntomas cognitivos. Pero como dice el viejo refrán, correlación no es igual a causalidad, por lo que debemos tener cuidado al sacar conclusiones aquí. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, el razonamiento práctico implica más que solo la VPC. Para empezar, no podemos simplemente establecer una correspondencia individual entre una parte particular del cerebro y una función en particular. Como veremos con más detalle más adelante, cualquier función cerebral dada es llevada a cabo por múltiples partes del cerebro que trabajan juntas. Es su actividad coordinada la que permite al cerebro hacer cualquiera de las cosas que hace, como el razonamiento práctico. Podemos asignar diferentes funciones a diferentes partes del cerebro, pero debemos recordar que ninguna parte por sí sola puede hacer su trabajo de forma aislada. Esto nos lleva a la siguiente advertencia, que es que otros dos tipos de daño cerebral pueden provocar síntomas similares a los de Gates y Elliot. El primero es el daño a la amígdala y al cíngulo anterior, que son partes del sistema límbico. Se sabe que estas partes del cerebro desempeñan un papel importante en el procesamiento de las emociones. El segundo es el daño en el lado derecho de la corteza somatosensorial. Se sabe que esta parte del cerebro desempeña un papel importante en nuestra capacidad de experimentar sensaciones físicas como el tacto, la temperatura, el dolor, la posición de las articulaciones y los llamados estados viscerales. Esto último incluye todas las sensaciones que sentimos dentro de nuestros órganos, como el corazón, los pulmones, el intestino, los vasos sanguíneos y la piel. De acuerdo, pero, ¿no podemos simplemente ampliar la ecuación? Razonamiento práctico igual el VPC más el sistema límbico más la corteza somatosensorial. Sencillo. Caso cerrado.
Bueno, no del todo, porque en este momento, todavía no tenemos ni idea de cómo estas tres partes del cerebro realmente se suman para formar algo que pueda llevar a cabo un razonamiento práctico. ¿Cómo trabajan juntos para realizar esta función cognitiva? Además, ahora tenemos otro acertijo que resolver: ¿qué diablos tienen que ver las emociones y las sensaciones físicas con el razonamiento práctico? Después de todo, eso es todo lo que el sistema límbico y la corteza somatosensorial parecen añadir a la ecuación. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la relación entre estas tres partes aparentemente dispares del cerebro? Observaciones adicionales del comportamiento de Elliot llevaron al autor a una sorprendente revelación. A medida que continuamos nuestro viaje para desentrañar el misterio del razonamiento práctico, ahora tenemos tres sospechosos, en lugar de solo uno: el VPC, el sistema límbico y la corteza somatosensorial. ¿Qué tienen en común estas tres partes del cerebro? Para responder a esta pregunta, volvamos a la historia de Elliot. El mensaje clave aquí es: las observaciones adicionales del comportamiento de Elliot llevaron al autor a una sorprendente revelación. Al igual que Phineas Gage, tras sufrir daños en su VPC, Elliot no pudo tomar buenas decisiones, cumplir objetivos ni llevar a cabo planes. Pero a diferencia de Gage, Elliot seguía vivo, por lo que el autor podía estudiarlo más a fondo, elaborar una hipótesis científica y probarla. Como ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia, el autor se dejó llevar a su hipótesis por la combinación de un momento de ajá y una corazonada. En retrospectiva, parecía obvio, pero me llevó algún tiempo darme cuenta. Esto es lo que pasó. Durante sus numerosas entrevistas juntos, el autor notó algo extraño en la forma en que Elliot contó la historia de su vida. Fue una historia triste, llena de desastres personales, perder su trabajo, sus ahorros y su matrimonio. Elliot describió todo esto con gran detalle. Pero en sus muchas horas de conversación, Elliot no mostró ni una sola pizca de emoción, ni tristeza por sus desgracias ni enfado por las interminables preguntas del autor. Nada. Y esta no era solo la forma en que Elliot se comportaba en el laboratorio. El autor habló con personas que lo conocían, y dijeron que actuaba de la misma manera en su vida diaria. Sus emociones eran casi siempre fijas. De vez en cuando, mostraba destellos de ira, pero estos desaparecían rápidamente y luego volvía a la neutralidad como si nada hubiera pasado. Tras realizar estas observaciones, el autor llevó a cabo un experimento en el que mostró a Elliot una serie de imágenes que normalmente evocarían emociones fuertes: fotos de casas en llamas, personas que resultaban heridas, etc. En ese momento, Elliot salió y lo dijo él mismo: ya no sentía las emociones como antes. Y no era solo Elliot. ¿Recuerdas a los otros 12 pacientes con daños en la VPC que estudiaron el autor y sus colegas? Además de la disminución de su capacidad de razonamiento práctico, todos ellos mostraron una emoción plana. Así que ahora tenemos otra correlación y, con ella, una nueva pista. Nuestras emociones proporcionan a nuestro cerebro información y orientación importantes. A primera vista, la correlación entre la sencillez de las emociones de Elliot y la disminución de su capacidad de razonamiento práctico parece bastante contradictoria. Después de todo, solemos pensar que nuestras emociones nublan nuestro juicio. Sin ninguna emoción molesta que se interponga en el camino, ¿no debería Elliot ser mejor en el razonamiento práctico en lugar de peor? Resulta que nuestras emociones tienen mucho más valor práctico del que solemos creer. El mensaje clave aquí es: nuestras emociones proporcionan a nuestro cerebro información y orientación importantes. Para entender nuestras emociones, podemos dividirlas en dos componentes principales. En primer lugar, tienes una serie de cambios que se producen dentro del estado de tu cuerpo. Este es básicamente el patrón general de actividad de su cuerpo en un momento dado. ¿Qué pasa con sus órganos, músculos y articulaciones? ¿Cómo están? El cerebro hace estas preguntas constantemente, y el cuerpo las responde enviando señales químicas y eléctricas. Cada vez que sientes una emoción, sientes un patrón de cambios en tu estado corporal. Por ejemplo, si te sientes feliz,
es posible que sientas que tu piel se ruboriza, que los músculos faciales formen una sonrisa, y que el resto de los músculos se relajen. Si te sientes triste, es posible que sientas que hacen lo contrario, palidecen, fruncen el ceño y se tensan. Si sumas todas las sensaciones de los cambios que se producen en tu estado corporal, lo que obtienes es la sensación general de una emoción. Básicamente, es la sensación de tu cuerpo moviéndose de un estado corporal a otro, lo que podemos llamar tu estado corporal emocional. Al mismo tiempo, también tienes una colección de imágenes mentales que representan algo que desencadena tu estado corporal emocional. Estas imágenes pueden ser sonidos, olores, sabores o cualquier otra percepción, no solo imágenes visuales. También pueden ser recuerdos de esas percepciones. Por ejemplo, el sonido de la voz de tu amigo, la visión de su rostro o simplemente el recuerdo de su nombre podrían desencadenar un estado corporal emocional de felicidad. Combina esta colección de imágenes mentales con un estado corporal y tendrás una emoción. También tiene una información importante y una poderosa fuente de orientación. Tu emoción positiva o negativa es básicamente la forma en que tu cerebro se dice a sí mismo, oye, esto es bueno o malo para mí. Solo mira cómo me hace sentir. Si tu cerebro piensa que es bueno, sentirás una emoción positiva y querrás buscarla para poder sentir más de esa emoción. Quizá vayas a saludar a tu amigo. Si tu cerebro piensa que es malo, harás lo contrario. Quizá te escondas en el baño para evitar al tío que odias en la oficina. Esa es la historia básica de cómo funcionan nuestras emociones. Pero para entender cómo se relacionan con la historia de Elliot, hay algunos detalles más que debemos considerar. Las personas con daños en el VPC aún pueden experimentar emociones primarias. Tras sufrir daños en su VPC, la vida emocional de Elliot se vio gravemente afectada, pero no se destruyó por completo. Como hemos visto, todavía podría experimentar arrebatos ocasionales de ira. Pero eran como relámpagos que brillaban en un cielo por lo demás neutral. Eso se debe a que Elliot aún podría experimentar emociones primarias. Estas son las formas más básicas de emoción, integradas en nosotros desde el nacimiento. Incluyen estados simples y de corta duración de felicidad, tristeza, ira, miedo y asco. Elliot aún podía sentirlas como cualquier otra persona. Si te escondías detrás de una puerta y de repente saltabas delante de él, aún así se asustaría. El mensaje clave aquí es, las personas con daños en el VPC aún pueden experimentar emociones primarias. Para entender mejor lo que está pasando aquí, veamos un ejemplo. Imagina que estás caminando por una ruta de senderismo cuando, de repente, ves una serpiente. El cerebro registra el movimiento de deslizamiento de la criatura, y transmite esta información al sistema límbico para su procesamiento. Recuerda que este es uno de nuestros 3 sospechosos en el misterio del razonamiento práctico. Ahora podemos verlo en acción. Básicamente, tu sistema límbico responde al deslizamiento diciendo, vaya, eso da miedo. Enciende la respuesta al miedo. A continuación, desencadena una serie de procesos neurológicos y biológicos que transforman rápidamente el cuerpo en un estado emocional de miedo. Su corazón comienza a latir con fuerza y su respiración se vuelve poco profunda. Esto nos lleva a uno de nuestros otros sospechosos, la corteza somatosensorial. Gracias a esta parte del cerebro, no te detienes a pensar en lo que asusta a la serpiente en abstracto. No te quedas ahí y te dices a ti mismo, esta parece ser una situación potencialmente peligrosa. Me pregunto qué debo hacer. En cambio, sientes las sensaciones de tu estado corporal emocional de miedo. Como resultado, sientes miedo. Y eso te motiva a actuar con rapidez, tal vez saltando para alejarte de la serpiente. Esta es una emoción primaria en acción. Observe cómo la VPC no ha entrado en absoluto en la ecuación. Por eso alguien como Elliot todavía puede sentir emociones primarias, a pesar del daño que sufre su VPC. Por el contrario, las personas con daños en ciertas partes del sistema límbico no pueden sentir las emociones primarias. Pero las emociones secundarias son otra historia.
Estas son emociones más complicadas, que analizaremos a continuación. Las emociones secundarias se adquieren con el tiempo y dependen de la VPC. Ahora imagina que vuelves a encontrarte con una serpiente, pero esta vez eres herpetólogo, alguien que estudia reptiles y anfibios. Has estado rodeado de serpientes toda tu vida y te sientes totalmente cómodo con ellas. Y ahora acabas de encontrarte con una serpiente rara e inofensiva que ha sido tu especie favorita, desde que eras niño. Ahora, ¿qué emoción sientes? Ya no es miedo, estás lleno de alegría. Lo que estás experimentando ahora es una emoción secundaria. El mensaje clave aquí es, las emociones secundarias se adquieren con el tiempo y dependen de la VPC. Hay mucho que desempacar aquí. Empecemos por volver a lo básico. Recuerda que una emoción es esencialmente una combinación de tu estado corporal emocional y las imágenes mentales que lo desencadenaron. En nuestro ejemplo, hay muchas imágenes que podrían estar en juego. Ahí tienes tu imagen visual de la serpiente frente a ti. Quizás haya recuerdos de encuentros anteriores con la misma especie. Y tal vez haya palabras que representen la información que has recogido sobre esta especie de serpiente. A lo largo de tu vida, has creado una rica colección de imágenes de las diversas cosas con las que has estado en contacto, serpientes, en este ejemplo, pero podría ser cualquier cosa. Personas, lugares, objetos, eventos, etc. Con el tiempo, empiezas a asociar estas imágenes con diferentes emociones. Quizás tu profesor favorito te presentó las serpientes durante un divertido viaje al zoológico. Esa experiencia plantó una semilla de felicidad asociada en tu cerebro, por así decirlo. Entonces quizás viste otra serpiente en una visita a una tienda de mascotas con tu padre, y eso hizo que la semilla creciera un poco más. Si tus experiencias de vida siguen regando la semilla, eventualmente se convertirá en una fuerte asociación entre las serpientes y la felicidad. En este punto, has adquirido una emoción secundaria, la felicidad para las serpientes. Para sentir esta emoción, aún necesitas tu corteza somatosensorial para mantenerte al tanto de tu estado corporal emocional. También necesitas tu sistema límbico para ayudar a crear ese estado. Pero también necesitas algo para tomar todas tus diversas imágenes de serpientes, y combinarlas con las diversas señales que entran, y salen del sistema límbico y la corteza somatosensorial. Y adivina qué es ese algo. Su corteza prefrontal, especialmente nuestro viejo amigo, el VPC, es el sospechoso número 1 en el misterio del razonamiento práctico. La historia de Elliot proporciona una última pista sobre el secreto del razonamiento práctico. Ya casi estamos listos para resolver nuestro caso. Hemos visto cómo el sistema límbico, la corteza somatosensorial y la VPC se unen para producir emociones secundarias. Y también hemos visto cómo las emociones pueden proporcionarnos información y orientación importantes. Ahora solo tenemos que juntar todas estas piezas del rompecabezas. Nuestro misterio se reduce a una última pregunta: ¿qué papel juegan las emociones secundarias en nuestro razonamiento práctico? Para responder a esta pregunta, volvamos a la historia de Elliot por última vez. El mensaje clave aquí es, la historia de Elliot proporciona una última pista sobre el secreto del razonamiento práctico. Un día, al final de una de sus muchas sesiones juntos, el autor estaba intentando programar su próxima cita. Propuso dos posibles citas, con solo un par de días de diferencia. Elliot sacó su agenda, miró el calendario y comenzó a enumerar todos los posibles pros y contras de cada cita. Curioso por ver cuánto tiempo seguiría Elliot así, el autor se contuvo de interrumpir. Media hora después, Elliot seguía reflexionando sobre las dos opciones, teniendo en cuenta desde su proximidad a otras citas de su agenda hasta las posibles condiciones meteorológicas del próximo mes. En ese momento, el autor no pudo soportarlo más. Sugirió una de las fechas. En respuesta, Elliot simplemente dijo, «Está bien». Y luego se fue. Evidentemente, la decisión no era tan importante para él, simplemente no podía decidirse. Pero desafortunadamente para Elliot, ese es el objetivo del razonamiento práctico.
Se trata de analizar nuestras posibles líneas de acción para elegir la que sea mejor para nosotros. Elliot podía dedicarse a la parte de pensar de ese proceso hasta la saciedad, pero la parte de elegir se le escapaba. Ahora bien, no hay nada necesariamente malo en dedicar media hora a tomar una decisión. Si se trata de algo importante para ti, como tomar una decisión importante en tu carrera, quizás necesites más tiempo. Pero si es algo trivial, como elegir entre dos fechas que no hacen mucha diferencia para ti, entonces obviamente es una pérdida de tiempo. Y en nuestra vida diaria, por lo general no tenemos mucho tiempo que perder. ¿Necesitamos poder tomar decisiones rápidas, efectivo o crédito? ¿Izquierda o derecha? ¿Sí o no? Para tomar decisiones de manera rápida y eficiente, el cerebro necesita una forma de ir al grano. Y, como veremos en el próximo y último parpadeo, ahí es donde entran las emociones secundarias para salvar el día.